Prepárate para descubrir el secreto mejor guardado de la historia. ¿Cómo escapó Cristina de Suecia del Palacio Real a través de sus túneles secretos? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada de esta increíble historia. Imagina, por un momento, a una mujer joven, inteligente y decidida, que desafió todas las convenciones de su época. Esa era Cristina de Suecia, reina a los 6 años, una monarca inusual, con una sed insaciable de conocimiento y una mente brillante que la llevó a tomar decisiones radicales e inesperadas. Tú conocerás su historia, una historia llena de misterios y escapadas audaces. No era una reina tradicional, preocupada solo por el protocolo y las apariencias. Cristina prefería la compañía de filósofos e intelectuales a la de cortesanos. Su curiosidad la llevó a coleccionar libros, obras de arte y objetos antiguos, convirtiendo su palacio en un centro cultural vibrante. Para ti, será fascinante descubrir cómo su mente ágil y rebelde la apartó de los caminos esperados. Su conversión al catolicismo, una decisión que sorprendió a todos, marcó un punto de inflexión en su vida. Esta decisión, tomada en secreto, fue clave para su posterior huida. Fue una decisión audaz, cargada de riesgos y consecuencias, que te revelará una faceta aún más compleja de esta figura histórica tan fascinante. Piensa en Suecia en el siglo XVII, tú. No era la potencia que conocemos hoy. Era un reino en plena transformación, un crisol de culturas donde el luteranismo se había asentado firmemente, marcando la vida social y política. Pero aún se palpaba la herencia del pasado, la influencia de las viejas tradiciones vikingas y la creciente ambición de expandir su influencia en el mar Báltico. La monarquía sueca estaba consolidándose, con reyes y reinas luchando por afirmar su autoridad. Recuerda que era una época de constantes guerras y alianzas, donde la diplomacia y la fuerza militar eran herramientas esenciales para sobrevivir. Suecia se encontraba en una posición geográfica estratégica, lo que la convertía en un actor clave en los conflictos europeos. La economía sueca, en ese entonces, dependía mucho de la explotación forestal y la minería, pero también del comercio marítimo. Imagina los barcos surcando el Báltico, cargados de madera, mineral y otros productos, tejiendo una red comercial que conectaba a Suecia con el resto de Europa. Era una época de grandes cambios económicos, con el surgimiento de nuevas clases sociales y el desarrollo de las ciudades. Imagina a Cristina pequeña, tú, rodeada de lujos en el Palacio Real de Estocolmo, pero no era una niña común. Desde temprana edad, mostró una inteligencia excepcional y una sed insaciable por el conocimiento. Mientras otras princesas jugaban con muñecas, ella prefería la compañía de libros antiguos y eruditos de la corte. Su curiosidad era voraz, su mente, un torbellino de ideas que desafiaban las convenciones de la época. No se interesaba en los bailes ni en las fiestas palaciegas. Prefería el debate intelectual, las discusiones filosóficas y la compañía de hombres de letras que la desafiaban intelectualmente. Su educación fue excepcional, incluso para los estándares de la realeza, recibiendo instrucción en latín, griego, filosofía y artes. Ella aprendió a montar a caballo con destreza, una habilidad poco común para las mujeres de su época. Su personalidad era fuerte, independiente, y a veces incluso considerada rebelde para los cánones de la época. No se conformaba con el papel pasivo que se esperaba de una princesa. Ella quería entender el mundo, participar activamente en él y marcar su propio camino. Su inclinación por la filosofía estoica y el humanismo renacentista la alejaban de las rígidas normas de la corte. Tú puedes imaginarla, ¿verdad? Una princesa diferente. Pero su educación, tú, fue mucho más allá de lo que se esperaba de una princesa. Olvida las labores propias de una dama de la corte. Cristina devoraba libros, desde filosofía clásica hasta matemáticas complejas, estudiando con algunos de los mejores profesores de Europa. Su curiosidad era insaciable, y su inteligencia brillaba con una luz que deslumbraba a todos a su alrededor. No se conformaba con lo básico, buscaba el conocimiento profundo. Dominaba varios idiomas, disfrutaba de debates intelectuales con eruditos y académicos, y se apasionaba por las artes. No solo aprendió a tocar instrumentos musicales, sino que también se interesó por la escultura y la pintura.
Su educación era una búsqueda constante de la verdad, una exploración sin límites del conocimiento, muy lejos de las convenciones de la época. Ella quería comprender el mundo, no solo adornarlo. Tuvo acceso a bibliotecas reales repletas de obras prohibidas para muchos, y a profesores que la desafiaban intelectualmente, fomentando su espíritu crítico y su independencia de pensamiento. Esta educación excepcional no solo moldeó su mente, sino que también forjó su carácter, preparándola para un futuro que nadie podía imaginar, un futuro que la llevaría muy lejos de las paredes del palacio. Piensa en la magnitud de su aprendizaje, en la audacia de sus intereses. Y así, a tan solo 6 años de edad, tú te convertiste en la heredera al trono sueco. Imagina, una niña rodeada de consejeros, nobles, y la pesada carga de un reino entero sobre tus pequeños hombros. Un mundo de hombres, de intrigas políticas y guerras territoriales, te esperaba. Pero tú, con tu mente ágil y tu insaciable sed de conocimiento, estabas lista para enfrentarlo. O al menos, eso creías. Tu coronación fue un espectáculo impresionante, un despliegue de poder y tradición. Pero detrás del brillo de las joyas y las ceremonias, se ocultaban las tensiones palaciegas. Los nobles, acostumbrados a manejar el poder, no estaban dispuestos a cederlo fácilmente a una joven reina, por muy inteligente que fuese. Te enfrentaste a la resistencia de la corte, a las conspiraciones silenciosas y a las dudas sobre tu capacidad para gobernar. A pesar de las dificultades, tú te aferraste al trono con firmeza. Tu inteligencia y tu determinación te permitieron navegar por las complejidades de la política europea del siglo XVII. Te rodeaste de consejeros de confianza, aunque muchos dudaban de tu juicio, y comenzaste a implementar tus propias ideas, desafiando las convenciones y las expectativas de una sociedad profundamente patriarcal. Tú eras la reina, y te negaste a ser una simple figura decorativa. Pero tú no eras solo una niña, ¿verdad? Desde el principio, mostraste una inteligencia y una ambición sorprendentes. A tu corta edad, comenzaste a tomar decisiones cruciales para el futuro de Suecia. Te rodeabas de consejeros brillantes, pero también tenías tu propia opinión, firme y audaz. Las reformas que implementaste fueron audaces, algunas incluso revolucionarias para la época. Impulsaste la educación y las artes, patrocinando a artistas y científicos. Pero tus reformas no se limitaron al ámbito cultural. También te enfrentaste a la poderosa nobleza sueca, desafiando sus privilegios y buscando fortalecer el poder de la corona. Esto, naturalmente, provocó mucha controversia. Algunos te apoyaban, viendo en ti una líder moderna y progresista. Otros, sin embargo, se oponían ferozmente a tus cambios. Temían la pérdida de su poder e influencia. Tus decisiones, aunque con buenas intenciones, generaron tensiones políticas que amenazaron la estabilidad del reino. Tu juventud y tu determinación te convirtieron en un blanco fácil para las críticas y las intrigas de la corte. La presión era inmensa, pero tú seguías adelante, firme en tus convicciones. Pero tú, Cristina, tenías otros planes. Mientras las cortes europeas se agitaban con propuestas matrimoniales para asegurar alianzas políticas, tú te negabas rotundamente. Imagina la conmoción, una reina, la soberana de Suecia, rechazando el matrimonio, un pilar fundamental de la sociedad de la época. Para ti, el matrimonio representaba una prisión dorada, una limitación a tu ambición y a tu deseo de reinar con total libertad. Tu rechazo no era un capricho. Era una declaración audaz contra las convenciones sociales, un desafío a la tradición que te veía como una simple pieza en un juego de ajedrez político. Tú querías gobernar por tu propio criterio, sin las ataduras de un esposo o las presiones de una corte que buscaba casar a la reina por conveniencia. La presión era inmensa, pero tu determinación era mayor. Pensar en casarte, en someter tu voluntad a la de otro, te parecía una idea intolerable. Tu mente inquieta, ávida de conocimiento y poder, se rebelaba contra las expectativas que la sociedad te imponía. Tú ansiabas una vida dedicada al estudio, al arte, a la política, sin las ataduras del matrimonio. Era una decisión revolucionaria para la época, un acto de rebeldía que marcaría tu reinado para siempre. Pero tu rechazo al matrimonio no significó un alejamiento de la vida pública, al contrario.
Tu pasión por el arte y la cultura se convirtió en tu nueva obsesión. En Estocolmo, rodeada de intelectuales y artistas, te dedicaste a construir una corte vibrante, un crisol de ideas donde florecían la música, la literatura y las artes plásticas. Comprábamos obras maestras, financiábamos a artistas prometedores y convertías tu palacio en un centro cultural de renombre europeo. ¿Recuerdas a Bernini, el escultor italiano? Lo atrajiste a tu corte, le encargaste obras y lo trataste como a un igual. No se trataba solo de coleccionar, tú entendías el arte como un vehículo para el conocimiento y la expresión humana, una forma de trascender la política y las convenciones sociales. Tu mecenazgo no era una simple ostentación de poder, sino una verdadera pasión. Tu colección crecía exponencialmente, atrayendo a los mejores talentos de toda Europa. Pinturas, esculturas, libros antiguos. Cada pieza era cuidadosamente seleccionada, reflejando tu gusto refinado y tu interés por la historia, la mitología y la filosofía. Financiabas proyectos artísticos ambiciosos, comisionabas obras a artistas de renombre y protegías a aquellos menos conocidos, asegurando que sus talentos brillaran. Pero tu reinado no estuvo exento de conflictos. Suecia, mayoritariamente luterana, veía con recelo tu creciente interés por el catolicismo. Imagina la tensión, tú, la reina, abrazando una fe diferente a la de tu pueblo. Las cortesanas cuchicheaban, los nobles se dividían, y la iglesia sueca te observaba con desconfianza. Tu conversión, aunque personal, generaba un terremoto político. La presión aumentó. Los sermones en las iglesias se volvían cada vez más críticos, algunos incluso te atacaban directamente. La nobleza luterana temía por su poder y sus privilegios, viendo en tu fe una amenaza a su estabilidad. La corte se convirtió en un campo de batalla ideológico, donde cada decisión tuya era analizada bajo el prisma de la religión. Tu insistencia en mantener tu fe católica, a pesar de las consecuencias políticas, no era solo una cuestión de convicción personal. Era una declaración de independencia, un desafío al poder establecido. Pero este desafío tenía un precio. La creciente hostilidad, la conspiración en tu contra, la presión social constante, todo ello te empujaba hacia una decisión radical. Pero la amenaza no solo venía de la iglesia. Dentro de tu propio reino, la nobleza te observaba con desconfianza. Muchos nobles suecos, acostumbrados a un poder más directo, resentían tu estilo de gobierno más centralizado. Susurros de conspiración llenaban los pasillos del palacio. Tú, joven reina, tenías que navegar un mar de intrigas políticas para mantener tu corona. Algunos nobles, poderosos y ambiciosos, buscaban debilitarte, incluso conspirar para derrocarte. Te veían como una amenaza a su poder tradicional. Las cartas secretas, las reuniones clandestinas, las alianzas ocultas, todo formaba parte de un juego peligroso en el que tu propia supervivencia estaba en juego. Tu reinado se convirtió en una lucha constante por el poder. La presión era inmensa. Cada decisión que tomabas era analizada, criticada y utilizada en tu contra. Debías ser astuta, predecir los movimientos de tus enemigos y formar alianzas estratégicas para contrarrestar las amenazas a tu corona. Era una danza constante entre la supervivencia y el poder, donde un paso en falso podría significar tu caída. Tu reinado, Cristina, estuvo marcado por la tensión constante con la nobleza sueca. Ellos, acostumbrados al poder tradicional, veían con recelo tus reformas y tu estilo de gobernar, tan diferente al de tus predecesores. Muchos te consideraban una amenaza a sus privilegios y a su influencia en la corte. Sentían que tu apego a la cultura francesa y a las ideas modernas minaba las bases del poder establecido en Suecia. La desconfianza era palpable en cada reunión del consejo, en cada mirada furtiva. Sin embargo, no todos los nobles estaban en tu contra. Algunos, más abiertos al cambio o simplemente ávidos de favoritismo real, se convirtieron en tus aliados. Estos nobles veían en ti una oportunidad para ascender socialmente y obtener beneficios políticos. Formaron una facción que te apoyaba, aunque con sus propias agendas y ambiciones, creando una compleja red de lealtades y traiciones dentro de la corte. Esta fragmentación de la nobleza te dio cierto margen de maniobra, pero también te convirtió en una pieza en un tablero de ajedrez peligroso.
La habilidad para navegar entre estas alianzas y conflictos fue crucial para tu supervivencia política. Debías equilibrar el apoyo de tus aliados con la necesidad de controlar a tus enemigos. Un paso en falso, una decisión mal calculada, podía desencadenar una conspiración o incluso una rebelión abierta. La intriga palaciega se convirtió en tu campo de batalla diario, un juego de poder en el que cada movimiento tenía consecuencias impredecibles. Tu astucia y tu capacidad de leer a la gente fueron tus mayores armas. Pero tú, Cristina, sentías una creciente incomodidad en Estocolmo. La rígida corte, con sus intrincados protocolos y sus constantes disputas de poder, te sofocaba. Ya no te sentías a gusto con las rígidas convenciones de la nobleza sueca. Anhelabas un cambio, una vida más allá de las obligaciones reales, una vida donde pudieras explorar tus intereses intelectuales sin las presiones del trono. La vida religiosa, tan importante para la sociedad sueca de la época, empezaba a no satisfacer tus inquietudes. Las disputas teológicas te parecían vacías y buscabas una verdad más allá de los dogmas establecidos. Ese deseo de conocimiento y libertad intelectual se convertía cada día en una carga más pesada que la corona misma. Tu mente inquieta te empujaba hacia nuevos horizontes. La vida en la corte, con sus ceremonias y sus rígidos códigos de conducta, se volvía cada vez más opresiva. Tú, con tu espíritu libre y curioso, anhelabas una vida menos estructurada, más dedicada al estudio, al arte y a la reflexión, lejos del peso de la corona y de las expectativas de la nobleza. Tu creciente malestar en la corte sueca no era solo por la rigidez del protocolo, sino por algo mucho más profundo. La religión luterana, la fe de tu infancia, comenzaba a sentirse como una camisa de fuerza. Las discusiones teológicas, las ceremonias solemnes, todo parecía vacío, carente del fervor espiritual que buscabas. Empezaste a cuestionar tus creencias, a buscar respuestas más allá de las paredes del castillo. La influencia de los jesuitas, con su fervor y su elocuencia, se convirtió en un imán para tu alma inquieta. Sus argumentos te resonaban de una manera que la fría doctrina luterana nunca había logrado. En secreto, comenzaste a estudiar el catolicismo, leyendo textos prohibidos, manteniendo conversaciones clandestinas. Era un riesgo enorme, una traición a tu propia corona, pero la búsqueda de la verdad superaba cualquier temor. Finalmente, tras un largo periodo de introspección y debate interno, tomaste la decisión, convertirte al catolicismo. Fue un acto radical, una renuncia a todo lo que representaba tu vida hasta ese momento. La corona sueca, la presión de tu familia, el miedo a la reacción de tu pueblo, todo palidecía frente a la fuerza de tu nueva fe. Era una decisión que cambiaría para siempre el curso de tu vida. Así que, abrazaste el catolicismo. Una decisión que, aunque te trajo paz interior, desencadenó una tormenta en Suecia. Imagina la reacción, tu conversión, un golpe directo a la identidad nacional, a la fe de tu pueblo. De repente, la reina, la figura más poderosa del reino, abandonaba la religión luterana, la piedra angular de la identidad sueca. El descontento comenzó a crecer como una maleza incontrolable. Los rumores se extendieron como la pólvora. La prensa, los clérigos, la gente común, todos comentaban tu decisión. Muchos te veían como una traidora, una hereje que había abandonado a su pueblo. Las cartas de odio, las murmuraciones en las calles, las amenazas veladas, todo esto se convirtió en tu nueva realidad. Tu decisión, que buscaba la paz espiritual, trajo consigo una profunda soledad política. La presión sobre ti era inmensa. Tu familia, aunque comprensiva en parte, también sintió el peso de la desaprobación pública. La nobleza, dividida, se posicionaba a favor o en contra, creando una profunda fractura en la corte. El rechazo del pueblo sueco no era solo una cuestión de fe, era una crisis de identidad nacional que te convertía en el epicentro de una tormenta política y social. Pero tu conversión no fue solo un problema religioso, ¿verdad? La nobleza sueca, acostumbrada a su poder e influencia, te veía como una amenaza. Imagínate, una reina joven, influenciada por ideas católicas, posiblemente aliándose con potencias extranjeras. Un verdadero terremoto para sus planes.
Empezaron a murmurar, a conspirar en las sombras, tejiendo intrigas en los salones palaciegos y en los rincones más oscuros del reino. El descontento crecía como una bola de nieve imparable. Algunos nobles, poderosos y ambiciosos, vieron en tu cambio de fe la oportunidad perfecta para desestabilizar el reino y, ¿por qué no?, para apoderarse del poder. Se tejieron alianzas secretas, se intercambiaron cartas cifradas, se reunieron en lugares clandestinos para tramar tu caída. Recuerda, tú eras la reina, pero ellos tenían influencia, dinero y conexiones. Y no dudarían en usarlas para alcanzar sus objetivos. La presión sobre ti era inmensa. No solo la presión religiosa, sino la política. Cada día que pasaba, las conspiraciones se volvían más peligrosas, las amenazas más directas. Te sentías atrapada en una telaraña de intrigas, rodeada por personas que antes te eran leales, pero que ahora conspiraban en tu contra. El palacio, que alguna vez fue tu hogar seguro, se había convertido en un escenario de traición y engaño. ¿Qué harías? Así que, ¿cómo planeaste tu gran escape? No fue algo improvisado, ¿verdad? Debió requerir una red de aliados silenciosos, confiables, dispuestos a arriesgarlo todo por ti. Imagino noches de susurros secretos, mapas desplegados bajo la luz de las velas y la tensión palpable de cada encuentro clandestino. La planificación tuvo que ser meticulosa, cada detalle cuidadosamente considerado para evitar la detección. Los túneles del palacio, un laberinto subterráneo conocido solo por unos pocos, se convirtieron en tu vía de escape. Tuviste que confiar plenamente en la lealtad de quienes conocían sus intrincados pasadizos. ¿Cuántas noches te habrás pasado estudiando los planos, imaginando cada paso, cada posible obstáculo? El riesgo era inmenso, una sola falla podía significar tu captura. La hora de la huida, la elección del momento preciso, debió ser crucial. Tenías que considerar las rutinas de la guardia, los patrones de movimiento dentro del palacio, y sobre todo, el clima. Una tormenta, por ejemplo, podría haber facilitado tu escape, pero también haberlo complicado enormemente. Debió ser una decisión llena de tensión y cálculo milimétrico. La huida no podía ser un capricho. Debía ser meticulosamente planeada, cada detalle crucial para el éxito. Pensaste en el clima, en la luna, en la disposición de las guardias. ¿Te imaginas las largas noches estudiando los movimientos de los soldados, buscando la mínima falla en su rutina? Un error, por pequeño que fuera, podría significar la diferencia entre la libertad y la captura. No se trataba solo de un túnel, sino de una operación compleja que requería el momento preciso. Un día con una guardia reducida, una tormenta que dificultara la visibilidad o una festividad que distrajera a los centinelas. ¿Cuál fue el detonante? Esa sutil variación en la rutina de la corte que te permitió identificar la brecha perfecta en la seguridad. Recuerda, cada segundo contaba. Un retraso, y todo el plan se vendría abajo. La presión debía ser inmensa. El peso de la decisión, de la responsabilidad de tu propia vida y la de tus cómplices, sobre tus hombros. ¿Cómo te mantuviste serena ante esa presión aplastante? ¿Cómo aseguraste que cada pieza del rompecabezas encajara perfectamente? Imagina, tú, esos pasajes ocultos bajo el palacio, un laberinto de piedra y sombras. Túneles excavados durante siglos, algunos tan estrechos que apenas permitían el paso de una persona, otros lo suficientemente amplios como para albergar un carruaje. Sus muros, húmedos y fríos, susurran historias de secretos reales y conspiraciones olvidadas. El aire mismo parece pesado, cargado de la historia que se respira en cada grieta de la piedra. Algunos túneles desembocaban en patios ocultos, otros en pozos negros y profundos, y algunos, se decía, conducían directamente fuera del palacio, lejos de los ojos curiosos de las guardias. ¿Te imaginas la oscuridad, el silencio, el peso de la historia sobre tus hombros mientras recorres esos pasadizos secretos? El riesgo era enorme, pero la libertad, un premio aún mayor. Durante siglos, la existencia de estos túneles permaneció en secreto, conocido solo por unos pocos privilegiados. Su trazado era un misterio, un mapa secreto guardado celosamente.
Para ti, sin embargo, se convirtieron en la única vía de escape, una red de pasajes que te ofrecían la posibilidad de una nueva vida, lejos de la opresión y la rigidez de la corte. Un camino sinuoso hacia la libertad. Imagina la escena, tú, Cristina, en medio de la noche, rodeada de baúles antiguos y pesados. La luz de las velas proyecta largas sombras sobre las paredes de tu alcoba. ¿Qué empacar para una huida que puede cambiar tu vida para siempre? No hay espacio para lujos, solo lo esencial. Primero, tus joyas más preciadas, aquellas que te recuerdan tu pasado real, pero que también podrían asegurar tu futuro. Unos pocos vestidos discretos, suficientes para mantenerte abrigada y decente en el exilio. Luego, piensa en la documentación, papeles importantes, cartas, quizás algún retrato familiar que te recuerde el hogar que dejas atrás. Unos pocos libros, tus favoritos, para mantener viva tu mente y tu espíritu durante el viaje. No te olvides de dinero en efectivo, discretamente escondido, suficiente para iniciar una nueva vida lejos de todo lo que conoces. Recuerda, la discreción es fundamental. Finalmente, lo más importante, tu valor. El coraje para enfrentar lo desconocido, la determinación para construir una nueva vida. Estos son los tesoros más valiosos que puedes llevar contigo. Recuerda que todo lo material es efímero, pero tu espíritu, tu fuerza interior, te acompañarán siempre. Prepara tu corazón, porque el escape es solo el principio de una gran aventura. El silencio de la noche era denso, casi palpable. Solo el tic-tac del reloj en la pared rompía la tensión. Tú, Cristina, sentías el latido frenético de tu corazón en el pecho, un ritmo acompasado a la ansiedad que te carcomía. Cada sombra proyectada por las velas parecía un espectro, una advertencia de lo que estaba por venir. El aire mismo parecía contener la respiración, expectante. Fuera, el viento susurraba entre los árboles del jardín real, un susurro que parecía conspirar con tus planes. Escuchabas atentamente, cada crujido, cada suspiro de la noche te ponía más alerta. ¿Sería el momento? ¿Se oirían pasos que te delataran? La espera era insoportable, un tormento que te obligaba a contener la respiración, a ser una sombra en tu propia sombra. Finalmente, llegó la señal. Un leve golpe en la puerta, casi imperceptible. Tu corazón dio un vuelco. Era el momento. La tensión se transformó en una extraña mezcla de adrenalina y determinación. La huida, ese plan tan arriesgado, tan secreto, estaba a punto de comenzar. Respiraste profundamente, tratando de controlar la emoción que te inundaba y te preparaste para lo desconocido. El frío de la piedra te helaba la piel mientras avanzabas por el angosto túnel. Cada paso era un susurro, una oración muda para que la oscuridad te protegiera. El aire, espeso y húmedo, rozaba tu rostro, cargado con el olor a tierra y a algo más, a miedo, quizás. Tu corazón, un tambor frenético en tu pecho, marcaba el ritmo de tu huida. La antorcha en tu mano apenas iluminaba lo suficiente para evitar tropezar con las piedras irregulares del suelo. El silencio era ensordecedor, roto solo por el sonido de tus pasos y el susurro de tu propia respiración. Sentías la humedad goteando desde el techo, cada gota un latigazo en el silencio. Debías mantener la calma, cualquier ruido podía alertar a tus perseguidores. Recordabas las palabras de tu cómplice, las instrucciones susurradas al oído en la oscuridad de tu habitación. Sigue recto, luego a la izquierda. La incertidumbre te carcomía. ¿Cuánto tiempo llevabas caminando? ¿Era este el camino correcto? La oscuridad era absoluta, un abismo que parecía tragarte entera. Pero la idea de la libertad, del futuro que te aguardaba lejos de aquí, te impulsaba hacia adelante. Cada paso era una victoria, una pequeña grieta en la prisión que te había encerrado. Tu escape no era una tarea solitaria. Recuerda a Magnus Gabriel de la Gardie, el noble sueco que arriesgó todo por ti. Su discreción y sus conexiones en la corte fueron cruciales. Él te proporcionó los mapas secretos de los túneles, un conocimiento que solo unos pocos poseían. Sin él, tu huida habría sido imposible. Él era tu sombra, silencioso y fiel, preparando cada detalle con precisión quirúrgica. Pero Magnus no actuó solo.
Piensa en la condesa Abasparre, una mujer de gran influencia y valentía. Su lealtad incondicional te permitió acceder a información privilegiada, abriéndote puertas que parecían intransitables. Ella te brindó refugio en momentos cruciales, su casa se convirtió en un punto seguro en tu arriesgada travesía. Su audacia fue tan vital como la astucia de Delagardie. Y no olvides a los sirvientes fieles, aquellos que arriesgaron sus vidas por tu libertad. Sus silencios cómplices, sus gestos discretos, sus alertas oportunas, todo fue esencial para tu huida. Ellos, anónimos pero fundamentales, formaron una red de apoyo que te permitió sortear los peligros que acechaban en cada rincón del palacio. Su valentía silenciosa te permitió llegar a la boca del túnel. Finalmente, tras días de viaje clandestino y noches de inquietud, divisaste la costa. El barco, pequeño y discreto, se acercaba sigilosamente al puerto. El alivio te inundó, una mezcla de cansancio y esperanza. Habías escapado de Estocolmo, de la presión de la corte, de la vida que ya no querías. El puerto, aún desconocido, representaba un nuevo comienzo, una oportunidad para respirar y decidir tu futuro. El desembarque fue rápido y silencioso. Tus acompañantes, fieles y discretos, te ayudaron a bajar del barco con la misma cautela con la que habían velado por tu seguridad durante la travesía. Te sentías vulnerable, pero la emoción de la libertad superaba cualquier temor. Te esperaban nuevos desafíos, nuevos encuentros, pero por primera vez en mucho tiempo, tú tenías el control. En tierra firme, la sensación de libertad era aún más intensa. El aire, aunque cargado de la sal del mar, te parecía más limpio, más puro. El puerto, con sus sonidos y olores particulares, era un mundo nuevo, una página en blanco donde escribir tu propia historia. Magnus Gabriel te había asegurado que estabas a salvo, que aquí comenzaría tu nueva vida. Y tú, por primera vez en mucho tiempo, te permitiste creerlo. El barco, finalmente, se alejó de la costa. El viaje a Roma prometía ser largo y arduo. Te encontrabas en un pequeño navío, rodeado de marineros taciturnos y el incesante vaivén del océano. El olor a sal y a madera impregnaba el aire, un aroma que se mezclaba con el temor a lo desconocido. Cada ola era un recordatorio de la fragilidad de tu situación, una huida que te llevaba a un futuro incierto, pero lejos de la opresión que te había obligado a escapar. Las semanas se convirtieron en meses. Las tormentas te azotaron sin piedad, poniendo a prueba tu resistencia física y mental. El hambre y la enfermedad acechaban constantemente, y la monotonía del viaje se hacía insoportable. Pero tú, con una fuerza de voluntad inquebrantable, seguías adelante, aferrada a la esperanza de llegar a Roma, un lugar donde podrías encontrar refugio y empezar una nueva vida, libre de las presiones de la corte. Finalmente, a lo lejos, divisaste tierra. Después de tanto tiempo en alta mar, la visión de la costa te llenó de una alegría inmensa. Sabías que aún te esperaba un largo camino hasta Roma, pero el fin de la travesía marítima era un triunfo en sí mismo. Con cada brazada que el barco avanzaba, la ansiedad se transformaba en una anticipación cautelosa. El destino, al fin, parecía estar a tu alcance. Finalmente, Roma. El desembarque fue caótico, pero tú, disimulada bajo un sencillo velo y acompañada por tu fiel dama de compañía, lograste pasar desapercibida. La ciudad te abrumaba con su bullicio y su belleza, una total diferencia a la fría Estocolmo. Te instalaste en un discreto palacio, lejos del esplendor de tu pasado real, pero con la comodidad suficiente para disfrutar de tu nueva vida. Olvida por un momento la corona, piensa en la libertad. Tu nueva identidad, la de una princesa exiliada, pero libre, te permitía una vida más tranquila, pero no menos interesante. Te dedicaste al estudio, rodeándote de eruditos y artistas, discutiendo filosofía, teología y arte. La conversación fluía, te sentías viva, estimulada intelectualmente, lejos del protocolo rígido de la corte sueca. Tu nuevo rol, el de mecenas de las artes, te llenaba de satisfacción. Financiabas proyectos artísticos, protegías a artistas talentosos y te convertías en un referente cultural en la ciudad eterna. Era un poder diferente al que habías ejercido como reina, pero no por ello menos significativo. Te sentías útil, creativa y, sobre todo, libre.
Y entonces llegó el día. Tu corazón latía con fuerza mientras te preparabas para el encuentro. Un vestido sobrio, pero elegante, ocultaba la ansiedad que te carcomía. El palacio apostólico te recibía con su imponente solemnidad, un contraste con el bullicio romano al que ya te habías acostumbrado. Sabías que este encuentro no era solo una audiencia, sino un acto de fe, una declaración pública de tu nueva vida. El Papa Inocencio X, con su mirada penetrante, te recibió con una mezcla de curiosidad y respeto. El ambiente era denso, cargado de expectativa. Tu conversión al catolicismo era un evento político y religioso de gran importancia, un paso audaz que muchos observaban con escepticismo. Pero tú, con firmeza en tu voz, expresaste tu fe, tus razones para dejar atrás tu pasado y abrazar una nueva vida bajo la protección de la Iglesia. La conversación fue breve, pero significativa. No se trató de una discusión teológica profunda, sino de un intercambio de miradas, de gestos, de silencios cargados de significado. En ese instante, en ese espacio sagrado, sellaste tu compromiso con la fe católica. Fue un acto simbólico, un paso crucial en tu nueva vida, un acto de fe que resonaría a través de los siglos. Pero Roma no era solo intrigas palaciegas, tú encontraste un nuevo refugio en el arte. Tu pasión, latente durante años en Estocolmo, floreció con intensidad en la ciudad eterna. Recuerda aquellos días, recorriendo los talleres de los grandes maestros, observando la técnica precisa de cada pincelada, la mezcla perfecta de colores. Te convertiste en una mecenas, una protectora de artistas talentosos, impulsando su creatividad con generosidad. Comisionaste obras maestras, no solo por el placer estético, sino porque creías en el poder transformador del arte. Cada lienzo, cada escultura, era una expresión de tu espíritu libre e independiente, una forma de dejar tu huella imborrable en la historia. Piensa en las caras de asombro de los artistas cuando recibían tu apoyo, en la emoción de ver sus obras cobrar vida. Tu mecenazgo no se limitaba a la pintura. La escultura, la música, todas las artes te cautivaban. Te rodeaste de los mejores talentos de la época, creando un ambiente vibrante y creativo en tu círculo íntimo. Recuerda las largas veladas, llenas de música y conversaciones estimulantes, donde el arte se convertía en el lenguaje universal. Recuerda aquellos días en Roma, tú, rodeada de artistas y eruditos. Te convertiste en una mecenas influyente, atrayendo a figuras brillantes a tu círculo. Pero la vida romana, con su intrincado tejido social, no estaba exenta de rivalidades. Algunos te admiraban profundamente, otros te veían con recelo, incluso con envidia, por tu influencia y tu posición. Entre tus amistades más cercanas se encontraban algunos de los nombres más importantes del arte y la cultura de la época. Compartías con ellos largas conversaciones, debates intelectuales y una pasión sin límites por el conocimiento. Pero también había quienes veían tu mecenazgo como una amenaza, quienes conspiraban en las sombras, celosos de tu posición y de tu influencia en la escena artística romana. La envidia, la intriga y la competencia por tu favor se convirtieron en un juego constante. Tú, con tu agudo ingenio y tu capacidad para discernir, navegabas con habilidad por este mar de amistades y rivalidades. Aprendiste a identificar a los verdaderos amigos de los aduladores, a separar la lealtad de la conveniencia. Roma te enseñó una lección valiosa: el poder atrae tanto admiración como envidia. Pero Roma, con todas sus glorias, no era Suecia. Tu exilio fue una decisión audaz, un abandono de la corona, pero también un salto hacia la libertad que tanto anhelabas. Imagina el peso de la decisión, la incertidumbre del futuro, lejos del palacio, lejos de la familiaridad de tu país. Te encontrabas en un nuevo territorio, con nuevas reglas, nuevas costumbres. Comenzaba un nuevo capítulo en tu vida, lleno de desafíos pero también de oportunidades. La vida como reina exiliada no era fácil. Atrás quedaban los fastos reales, las ceremonias opulentas, el poder absoluto. Ahora, tú dependías de la generosidad de otros, de la buena voluntad de los papas y de los poderosos de la época. Tu ingenio y tu carisma, sin embargo, seguían siendo tus mejores armas.
Tu capacidad para atraer a la gente brillante a tu alrededor no se desvaneció, y en tu nuevo exilio conseguiste construir una red de amistades y contactos que te ayudaron a navegar este nuevo mundo. A pesar de las dificultades, tú encontraste un espacio para tu pasión por las artes y las letras. Tu exilio se convirtió en una nueva etapa de mecenazgo, apoyando a artistas y pensadores que compartían tu visión del mundo. Recuerda esos momentos de creación intelectual, esos debates apasionados, esas amistades que te enriquecieron y te ayudaron a superar la soledad de la vida lejos de tu hogar. La vida te había llevado por un camino inesperado, pero tú, con tu espíritu indomable, lo convertiste en una aventura. Pero, ¿te imaginas intentando recuperar una corona que ya habías abandonado? Desde Roma, la posibilidad parecía remota, casi una fantasía. Las intrigas políticas suecas, a miles de kilómetros, eran un laberinto que ya no querías navegar. Tu renuncia había sido definitiva, al menos eso creías. Sin embargo, algunos nobles suecos, nostálgicos de tu reinado o con sus propias agendas, intentaron contactarte. Cartas llenas de promesas y sugerencias, insinuando la posibilidad de un retorno triunfal. Sus propuestas te tentaban, sí, pero la libertad que habías encontrado en el exilio era un tesoro demasiado valioso para arriesgarlo. La vida en la corte sueca, con sus rígidas normas y presiones, era un recuerdo lejano, aunque a veces, en momentos de soledad, la nostalgia te invadiera. Pero la idea de volver a ese torbellino político, con sus luchas de poder y sus traiciones, te parecía más un peso que una corona. Las cartas seguían llegando, cada una nueva propuesta, una nueva oportunidad, pero tú las rechazabas una tras otra. El precio de la corona, lo habías descubierto, era demasiado alto. Habías pagado ese precio durante años, y ahora, finalmente, te negabas a volver a pagarlo. La posibilidad de recuperar el trono sueco se desvanecía con cada carta que dejabas sin responder, cada día que pasaba en tu exilio autoimpuesto. Pero su influencia no se quedó en el intento de recuperar el trono. Piensa en el mecenazgo que brindó a artistas y científicos. Tuvo un gusto exquisito, ¿verdad? Su corte en Roma se convirtió en un centro cultural vibrante, atrayendo a grandes mentes de la época. Ella misma, con su peculiar personalidad, se convirtió en un personaje fascinante para la posteridad. Un ejemplo temprano de una monarca que desafió las normas de su tiempo. Su conversión al catolicismo, aunque controvertida, impactó la política europea. Imagínate las reacciones en los distintos reinos. La influencia de Suecia en el escenario internacional se vio afectada, por supuesto, pero su figura siguió generando debate y análisis durante siglos. Se convirtió en un símbolo, aunque complejo, del poder femenino y la búsqueda de identidad personal. Su biblioteca personal, repleta de obras clásicas y contemporáneas, demuestra su interés por el conocimiento y la cultura. Muchos de esos libros siguen existiendo, increíble, ¿no? Esos textos reflejan su pensamiento y sus inquietudes, ofreciendo una visión única de una época compleja. Su legado intelectual continúa inspirando estudiosos e investigadores en la actualidad. Así que, aunque su intento de recuperar el trono fue fallido, su impacto en la cultura y la política europea es innegable. Su historia, llena de audacia y controversia, continúa fascinándonos. Es una figura que trasciende su época y nos invita a reflexionar sobre el poder, la identidad y la búsqueda de la libertad individual, incluso para una reina. Pero, ¿sabías que su pasión por el arte no era lo único que la definía? Cristina sentía una verdadera fascinación por la ciencia. En su corte, rodeada de lujo, también pululaban los pensadores más brillantes de la época. Imagínate, discusiones sobre astronomía, física, filosofía natural, todo en medio de suntuosos salones. Ella misma coleccionaba instrumentos científicos, libros, y correspondía con algunos de los científicos más importantes de su tiempo. No se limitaba a ser una mecenas pasiva, le interesaba profundamente comprender los nuevos descubrimientos y teorías que estaban revolucionando el mundo. Para ella, la ciencia era una forma más de explorar el universo, tanto físico como intelectual. Piensa en la época, la revolución científica estaba en pleno auge. Y Cristina estaba ahí,
en el corazón de ella, no solo financiando investigaciones, sino participando activamente en las conversaciones y debates intelectuales. Su curiosidad insaciable la llevó a apoyar a científicos como, mencionar un científico relevante si se desea, manteniendo el foco en la interacción de Cristina con la ciencia, contribuyendo así al avance del conocimiento. Pero su mente ágil no se detenía en la ciencia. Tú también te sorprenderías al saber que Cristina era una ávida lectora. En su biblioteca, un tesoro de libros en diferentes idiomas encontraba refugio y alimento para su intelecto. Imagina, cientos de volúmenes encuadernados en cuero, con letras doradas, esperando ser descubiertos por la reina curiosa. Desde clásicos griegos hasta las obras más modernas de su tiempo, todo tenía cabida en su colección. No solo leía, sino que también escribía. Sus cartas, llenas de inteligencia y perspicacia, son una ventana a su compleja personalidad. Había una agudeza en su escritura, una capacidad para expresar sus ideas con claridad y precisión que impresiona incluso hoy en día. Tú podrías imaginar la pluma deslizándose sobre el pergamino, dando vida a sus pensamientos. Su interés en la literatura trascendía la simple lectura. Ella participaba activamente en el mundo intelectual de su época, intercambiando correspondencia con importantes figuras literarias y filosóficas. Fue una mecenas de las artes y las letras, protegiendo a escritores y artistas que compartían sus ideas. Piensa en las conversaciones animadas, llenas de debates y nuevas ideas que debieron ocurrir en su corte. Pero su pasión no se limitaba a los libros. ¿Te imaginas a Cristina, reina y erudita, disfrutando de una representación teatral? Ella no solo asistía, ella lo vivía. El teatro era para ella un universo de emociones, una forma de entender el mundo y la condición humana. Las obras, un reflejo de la sociedad, la cautivaban, la desafiaban, la inspiraban. No era solo una espectadora pasiva. Tú te sorprenderías al saber lo mucho que le interesaba el proceso creativo, desde la escritura de las piezas hasta la puesta en escena. Conversaba con dramaturgos, actores y directores, intercambiando ideas y opiniones, siempre dispuesta a aprender y a enriquecer su comprensión del arte. Su corte era un hervidero de actividad artística y el teatro ocupaba un lugar central. Organizaba representaciones en el palacio, invitando a los mejores artistas de la época. Imagina las veladas llenas de esplendor, la música, los trajes, la emoción contenida en cada escena, un verdadero festín para los sentidos. Pero su pasión por las artes no terminaba en el teatro. ¿Sabías que Cristina era una mecenas de la música? Su corte se convirtió en un crisol de compositores y músicos de toda Europa. Imagina los conciertos privados en los palacios, la música resonando en las salas opulentas, una experiencia inolvidable. Ella atrajo a virtuosos de la época, fomentando la creación musical y la difusión de nuevas técnicas. Su gusto abarcaba desde la música italiana, con sus óperas y composiciones complejas, hasta las piezas más ligeras y populares. Fue una gran impulsora del intercambio cultural musical. ¿Te imaginas el impacto que tuvo? La reina no solo disfrutaba de la música, la entendía profundamente. Su educación le permitió apreciar la complejidad de las composiciones y la habilidad de los intérpretes. Su apoyo a los músicos no fue solo económico, sino también en términos de reconocimiento y prestigio. Les brindó un espacio para expresarse y crear, dejando una huella imborrable. Pero la vida de Cristina, tan llena de brillo y excentricidad, terminó envuelta en un misterio. Su muerte, a los 54 años, en Roma, dejó a muchos preguntándose qué realmente sucedió. Las fuentes históricas difieren, ofreciendo versiones contradictorias que alimentan las especulaciones. Algunos hablan de una enfermedad repentina, otros de un envenenamiento. ¿Te imaginas todas las teorías que surgieron a lo largo de los siglos? La versión oficial apunta a una fiebre, pero la rapidez de su decadencia y la falta de detalles precisos alimentaron las sospechas. Recuerda que Cristina era una figura poderosa, con enemigos y aliados en los más altos círculos de poder. ¿Habría alguien que quisiera silenciarla para siempre? La incertidumbre persiste, convirtiendo su muerte en un enigma fascinante. Años después, la falta de una autopsia y la ambigüedad de los registros médicos solo contribuyeron al misterio.
Las intrigas palaciegas, las rivalidades políticas, incluso rumores de veneno, todo se mezcla en una nebulosa de especulaciones. ¿Y tú, qué crees que realmente pasó? ¿Fue una enfermedad natural, una conspiración, o algo aún más misterioso? Pero tú ya sabes que Cristina no fue solo una reina que escapó por túneles secretos. Su historia va mucho más allá de una simple huida. Ella se convirtió en un mito, una figura fascinante y a la vez controvertida que sigue cautivando siglos después. Imagínate, una mujer que renuncia a su corona, abandona su país y se embarca en una aventura llena de riesgos e incertidumbres, solo para seguir sus propios ideales. Su conversión al catolicismo, su mecenazgo de las artes y su vida en Roma, lejos de la rigidez de la corte sueca, la transformaron en una figura legendaria. Muchos la admiraban por su valentía e inteligencia, por desafiar las convenciones de su época. Pero otros la criticaban por sus decisiones radicales, por su excentricidad, por su rechazo a la vida monárquica tradicional. Era una mujer que rompía moldes. Esa dualidad, esa mezcla de admiración y controversia, es precisamente lo que la ha convertido en un personaje tan memorable. Su imagen, a menudo representada con una mirada penetrante y un aire de misterio, ha inspirado a artistas, escritores e historiadores durante siglos. ¿Qué hay detrás de esa mirada? ¿Qué impulsó sus decisiones tan audaces? Esas son preguntas que siguen resonando en la actualidad, alimentando el mito de Cristina de Suecia. Pero, ¿cómo logró escapar Cristina? Su huida fue una operación compleja, orquestada con sigilo y precisión. Imagínate, túneles secretos, cómplices silenciosos, y una red de contactos que la ayudaron a cruzar fronteras. No fue una decisión impulsiva, sino el resultado de una planificación meticulosa, un escape planeado hasta el más mínimo detalle para evitar ser capturada. Las consecuencias de su huida fueron inmediatas y trascendentales. En Estocolmo, el vacío de poder generó inestabilidad. Su renuncia al trono provocó una crisis política y religiosa, con diferentes facciones luchando por el control. Para ti, ver cómo una reina abandona su reino en secreto es impactante, ¿verdad? Pero la huida de Cristina también tuvo un impacto en su propia vida. Se enfrentó a la incertidumbre del exilio, a la necesidad de reinventarse lejos de la corona. Piensa en el valor que se necesitó para dejar atrás todo lo conocido. Su decisión tuvo consecuencias personales profundas, marcando para siempre su destino. Piensa en lo que significó su decisión, tú. Una reina, abandonando su trono, rechazando la vida que se esperaba de ella. Eso, amigo mío, no era solo un escape, era una declaración. Una declaración de independencia, de libertad personal, que resonó a través de los siglos. Rompió con las convenciones de su época, mostrando un valor y una determinación que muy pocos se atreven a mostrar. Su huida se convirtió en un símbolo de rebeldía contra las expectativas sociales impuestas a las mujeres, particularmente a las mujeres de poder. Imagínate el impacto, una reina que elige su propio camino, que se niega a ser definida por su género o su posición. Esa audacia, esa valentía, sigue inspirando a quienes se atreven a desafiar lo establecido. Su legado trasciende lo político. Cristina se convirtió en una figura icónica, un ejemplo de autodeterminación y de búsqueda de la propia identidad. Ella desafió las normas de su tiempo, abriendo un camino, aunque sea un camino poco transitado, para futuras generaciones de mujeres que lucharían por su propia libertad y por la capacidad de definir sus propios destinos. ¿No te parece increíble? Espero que hayas disfrutado de la historia de Cristina de Suecia. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció su decisión de escapar?